Muy buenas noches, estamos nuevamente, como todos los viernes, desde hace prácticamente un mes, en nuestro programa Aconcagua sin anestesia en el canal Frecuencia 7 y acá en el Club San Felipe, que gentilmente nos facilita su dependencia para emitir este programa. Hoy, como siempre, nos acompaña Ricardo Ruiz, nuestro panelista. Buenas noches. Que nos acompaña todos los viernes, y tenemos un invitado muy especial, un invitado sanfelipeño, que yo lo caracterizaría como una persona con mucho espíritu social. Desde que lo conocí ya hace algunos años, siempre se ha destacado por estar presente en distintas funciones, en el comercio, en los bomberos, también en una faceta política en algún momento, y en los medios de comunicación. Julio Ardua está con nosotros. Buenas noches, Julio, gracias por aceptar la invitación. Bueno, y nos preguntábamos al principio cómo íbamos a tratar a Julio, si como bombero, si como representante del comercio sanfelipeño. Yo pienso que las personas son un todo y tenemos que conversar a lo mejor muchos temas que se van a cruzar porque tienen mucho en común. Yo partiría con su faceta bomberil, ¿no es cierto? Siempre nos hemos preguntado hasta cuándo, o yo por lo menos me he preguntado hasta cuándo vamos a tener en nuestro país un Estado que acepta a los bomberos como voluntarios y no hay un compromiso a lo mejor constante y definitivo para tener los bomberos con otro, a lo mejor con otra visión, a lo mejor profesionalizados, remunerados en forma justa, que tengan a lo mejor un monumento por su labor constante, y lo vamos a tener siempre a lo mejor en ciertos periodos en las líneas de tren o en alguna esquina pidiendo los recursos para su faena, su labor. La campaña del sobre. ¿Cómo lo ves tú en tu futuro como bombero? ¿Se ha planteado, sabes de algo que algún gobierno haya planteado como un proyecto de ley o algo así? A ver, buena pregunta, muy buenas noches, estimados amigos, un honor estar acá con ustedes. La verdad que un poco a la respuesta de tu consulta, nosotros vamos a seguir en la medida que nos hemos desarrollado en cuanto el Estado siga con su ineficiencia y no sea capaz de abordar un tema que naturalmente en otros países ha sido abordado desde el punto de vista de un control central. Nosotros nacemos como institución a lo largo de todo el país, a razón de la ineficiencia del Estado, que no es capaz de controlar incendios de proporciones y en algunos casos donde se requiere cierta seguridad. Básicamente esa es la génesis. Ahora bien, nosotros como institución jamás nos hemos negado a que se le paguen a los bomberos, pero no en nuestra estructura, porque nuestra estructura es una institución de orden más bien valórico. En consecuencia, nosotros tenemos una formación total y absolutamente distinta de lo que podría ser una organización, sin catalogar, digamos, el punto de vista técnico o de la rentabilidad social que pueda tener, que pueda ser una estructura, digamos, del punto de vista rentada o profesional rentada. En ese aspecto, nosotros hemos funcionado más de 150 años, somos un pilar importante del ABC de la emergencia y somos, como país, puestos en todo el mundo como una tremenda institución. En consecuencia, esto es un patrimonio no tan solo de los bomberos, sino que del país entero, porque no existe país en el mundo donde toda la estructura sea, desde el presidente nacional, que es nuestra máxima autoridad, hasta el último de los voluntarios, total y absolutamente voluntaria. Ahora, algo que hay que destacar en la labor que realiza Bomberos es que el profesionalismo que ellos tienen es a toda prueba, en el sentido de que están constantemente capacitándose, que por ejemplo bomberos para rescates vehiculares tienen que estar actualizando sus conocimientos constantemente, sí. Y eso de alguna forma hace que la situación que viven ustedes sea aún más injusta a ojos de la comunidad, que valora mucho la labor que realizan ustedes. Claro, pero si uno históricamente viera la línea de progreso, nosotros podríamos decir que a fines del siglo XIX, cuando nos formamos, esta institución se forma con personas de la alta sociedad, de algunas, digamos, organizaciones muy claras desde el punto de vista social, que en la práctica no apagan incendios, porque quienes apagan los incendios al comienzo son los auxiliares. Entonces, en términos concretos, aquí el dueño del fondo era el bombero, que vestía en forma muy, impecable, pero tenía muchos auxiliares que eran los que iban a apagar el incendio. Entonces, había, digamos, un alto mando que eran los voluntarios. Después eso en el siglo XX cambia
y a partir del año 19, 20 más o menos, se forma, digamos, una gran estructura, que es la que nosotros hoy día conocemos. Y me atrevería a decir yo que en los primeros 60 años del siglo pasado, esta fue una institución básicamente social, porque las exigencias que nosotros teníamos eran bastante menores también, o sea, había que pagar una casa cada 2 meses y un par de pastizales a lo mejor al año, y ese era todo el tema. Pero a partir de los años 70, yo diría que en el gobierno militar, donde hay un aumento considerable de vivienda, de estructura, digamos, de automóviles, de demandas sociales, los bomberos se ven obligados a mejorar su nivel técnico, que era, digámoslo claramente, bastante modesto en aquel entonces. Perdón que te interrumpa. Entonces, yendo a la pregunta inicial, a lo mejor lo que entiendo es que como concepto, digamos, de voluntariado, eso va a permanecer porque es el tema de orgullo, digamos, de servicio a la comunidad, etcétera, que sale como algo del espíritu, más Exacto. que de alguna profesión como todas otras. Ahora, dentro de nuestra estructura. Perdón que te interrumpa. Sí. Lo que tendríamos que echar de menos entonces sería que el Estado, como organización fundamental del país, otorgara las herramientas en forma permanente a los bomberos para que funcionaran bien, digamos. ¿A qué me refiero? Nosotros tuvimos muchas conversaciones y vimos con sorpresa que los camiones de aljibe, los proyectos de camiones de aljibe se habían bajado por un concepto de cierto grupo en las municipalidades, pero no había un diseño, digamos, que permitiera que los camiones de aljibe se adquirieran como correspondía. Exacto. Había que estar haciendo una fuerza un poco mancomunada para que el proyecto naciera y saliera. De ese punto de vista, a lo mejor lo que echaríamos de menos es eso, una estructura constante, permanente del Estado, solventando, digamos, los recursos de que garantice que puedan funcionar de bien, funcionamiento, o a lo mejor lo que tú decías, que haya cierto número de bomberos por habitante, no sé si eso existe, digamos, pero o por el número de, por lo que decías tú, de habitaciones, de viviendas, de vehículos. A lo mejor eso tendría que estar organizado, digamos, por el Estado como concepto fundamental. Claro, ese es un punto súper importante. Nosotros seguimos, pese a que han habido avances sustantivos, yo diría que en los últimos 20, 25 años han habido avances muy importantes respecto del tema del financiamiento institucional. No obstante, no se han solucionado todos los problemas, o sea, todavía tenemos cuerpos de bomberos que han funcionado con escasos recursos, hay otros que están muy acomodados, hay una desigualdad muy grande en esto. Eso depende de los proyectos, cómo se manejan ellos. Eso depende de la capacidad de los dirigentes, entonces tú te encuentras en localidades pequeñas donde hay dirigentes que están claramente poco preparados desde el punto de vista de poder preparar un proyecto, de poder llegar al intendente, de poder llegar al ministro, y claramente esa situación no, digamos, tiene el éxito que quisiéramos, sin perjuicio de que la institución propiamente tal, la Junta Nacional, ha potenciado significativamente esos cuerpos de bomberos. Fíjate que hoy en día hay cuerpos de bomberos que, sin poner una chaucha y por la sola necesidad, por no haber recibido nunca apoyo, reciben un carro absoluto y totalmente nuevo, modelo 2011. Entonces, han habido avances desde el interior de nuestra institución. Ahora, a nosotros en el gobierno de Bachelet se nos llamó y se nos dijo: señores, hagamos una estructura pagada. Nosotros dijimos: no, señores, no queremos. Si quiere hacer bomberos pagados, hágalo, pero fuera. Haga una estructura aparte. Pero no me meta gente que va a venir por un sueldo, que es muy legítimo, pero que nos va a perder el alma de nuestra institución. Entonces ya vamos a estar persiguiendo una situación que es absolutamente legítima. No estamos en contra de los bomberos rentados, pero creemos que dentro de nuestra institución valórica no tienen cabida. Bueno, yo de hecho he escuchado a varios bomberos decir: si a los bomberos les empiezan a pagar, yo dejo de ser bombero. Pero bueno, yo también lo dejo y me voy a los pagados. Oye, a propósito, a ver, los incendios fundamentalmente, la gran mayoría, son por el ser humano que ejecuta alguna acción, ya sea intencional o no intencional, pero hay una responsabilidad fundamentalmente de personas, de terceros. Cuando uno analiza la ley y evalúa cuántos pirómanos son encarcelados o tienen algún proceso penal, son bastante pocos. Casi nada. O sea, la condena entiendo que puede fluctuar entre 10 y 20 años, pero yo que me acuerde de un pirómano, caso emblemático, no me acuerdo, sinceramente. Mira, deben haber. Pero perdón, te voy a poner un caso muy claro. ¿Qué pasa con la persecución, digamos, del hechor de un incendio? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que pasó en la villa Juan Pablo II, aquí en San Felipe? Hay una constante, digamos, investigación de los hechos y se llega al autor, se entrevista a los vecinos, se pregunta, hay fotos, qué sé yo, no o sé el incendio sucede y
Sucedió y chao nomás. Yo no soy profesional del tema, pero hay un caso emblemático de los bomberos, emblemático, Cuerpo de Bomberos del Sur. Llega el primer carro bomba, casa envuelta en llamas, y un señor sale por el costado con un bidón. Se toma el señor y ese bidón tiene olor a benzina. Los mismos bomberos se percataron de esto. Llamaron a carabineros. Se tomó detenido este señor. Pasó a la fiscalía y todo el trámite que ya todos conocemos. Se hace la investigación de incendio, presencia de acelerantes en el interior. El señor quedó libre, porque no había testigos que vieran que este señor efectivamente, además de rociar con acelerante la superficie sólida, aplicó el fuego. Prendió fuego. Entonces, claro, es un caso emblemático, es un caso que siempre se muestra. Es importante para que el Poder Legislativo, digamos, perfeccione quizás la normativa, la ley. Estamos igual que los casos de adulterio, que hay que pillar a la persona en el hecho, digamos, para ser condenado. Entonces, hay algunos que se salvan, digamos, por esa la gran mayoría, diría yo. Entonces, igual estamos con este problema con los pirómanos. Interesante me parece tener ese análisis, digamos, para que se hagan algunas modificaciones. Hay algo, igual lo conversamos la otra vez en la radio con Julio, respecto de los equipos técnicos que investigan los incendios, que hacen un trabajo sumamente arduo. Me comentaba el superintendente que en ciertos incendios hay bomberos que están infiltrados entre la gente, escuchando lo que se comenta respecto del incendio. O sea, hay una labor de inteligencia. Sí, por supuesto, y que es muy importante. La investigación de incendio comienza en el momento que se recibe el llamado a la central. La central recibe, tenemos un sistema que graba todas las llamadas que ingresan, el número telefónico del cual se está despachando, en fin, los números, etcétera. Cuando llegan las primeras máquinas al lugar, los primeros bomberos tienen, además de la misión de apagar el incendio, ver, por ejemplo, si hay puertas o ventanas, en qué lugar estaba el fuego, dónde estaba situado, qué olor, qué se sentía, etcétera. Y paralelamente a eso llega la unidad de investigación de incendio y se sitúa gente uniformada, debidamente identificada, generando las muestras fotográficas, los levantamientos del sector, pero también tenemos bomberos que están de civil mirando y sacándole fotos al público, porque también nos hemos dado, de acuerdo a la experiencia, que en muchas oportunidades se nos repiten los rostros, curiosamente, cuando son incendios de ciertas características, y en muchos casos hemos dado con personas que, si bien es cierto no les hemos podido comprobar la responsabilidad, los tenemos, digamos, debidamente identificados, y eso también va bajando el nivel, digamos, del estrés que tenemos. Perfecto. Oye, con respecto a San Felipe, ¿qué le podríamos decir a la gente en cuanto a la tranquilidad que deben tener con nuestros bomberos? ¿Estaríamos bien, entonces, preparados, con conocimiento en emergencias químicas, en rescate vehicular, en rescate de edificios? Mira, yo nunca, no me atrevería a decir que estamos, no me atrevería que somos complacientes. Estamos en un nivel aceptable. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos una carencia en lo que significa las áreas de rescate urbano. Por una sencilla razón, porque como tenemos recursos muy limitados, tenemos que ver dónde los invertimos, y dónde los vamos a invertir donde tenemos más demanda. Es una cosa muy lógica. Claro. Entonces, rescate urbano, que básicamente está orientado a trabajar en derrumbes de estructuras colapsadas, producto de un terremoto, producto de una explosión, etcétera. Nosotros ahí tenemos una deficiencia. Tenemos gente calificada, pero no tenemos los equipos. El equipamiento y generar una fuerza de tarea para rescate urbano es de varios millones de pesos. Yo diría que estamos de orden de los 400 millones de pesos. Entonces es una situación que la vamos a abordar, pero que hemos tenido que priorizar. Rescate vehicular, que tendremos 400, 500 al año, incendio estructural, que tendremos 800, de manera que hemos perfeccionado aquellas áreas, sin perjuicio de que las otras están en un proceso, digamos, de desarrollo. Ahora mismo hemos presentado a la Junta Nacional una solicitud en términos de poder recibir un carro que lo están dando de baja nuestros hermanos de Valparaíso por años de servicio. Es un carro que está en condiciones y que está, digamos, orientado para el trabajo de rescate urbano. Nos faltaría comprar los equipamientos, pero ya vamos avanzando y al menos tenemos, en este momento entiendo que son 25, 26, 27 por ahí, bomberos certificados con los cursos de rescate urbano a nivel internacional, lo que nos parece a nosotros también que es un tema bastante importante. Aceptable. Julio, ¿Cuál es el número? Que se me olvide la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el número de emergencias que recibe bomberos en San Felipe en promedio diario? Nosotros tenemos del orden, en diario no tengo la cifra exacta, pero nosotros atendemos del orden de las 1.500 emergencias al año, distribuidas en las 15 familias de emergencia que tenemos.
Estamos hablando de incendios de casa, de pastizales, de rescates aéreos, de rescates, digamos, vehiculares. Estamos hablando de situaciones con chimenea, de escapes de gas. No, los amagos son pequeñas emergencias clasificadas en esas grandes. Por ejemplo, una vela que se volcó en una casa es un amago, pero es un incendio estructural. Pero entra dentro de las 1500. Entra dentro de las 1500 porque se clasifican estas 15 familias. Correcto. Que nosotros tenemos. Entonces ahí tenemos que ir viendo, en la medida de que tenemos más demandas de algunas, tenemos que ir reforzando en aquellas. Hay en algunas que nosotros no necesitamos capacitación, digamos, al 100%. O sea, te digo, nosotros, Cuerpo de Bomberos de San Felipe, tiene una mínima inversión en capacitación en el rescate de subacuáticos, si no tiene sentido en esta zona. Claro. Julio, yéndonos un poco el tema bomberil, pasando al rol que juegas en la Cámara de Comercio, la gente, por un lado, está contenta de que, por ejemplo, se instalen grandes cadenas de supermercados que además en sus edificaciones tienen espacio para albergar tiendas de distinto tipo. Se instaló el Totus aquí en la Alameda O'Higgins. Prontamente el Líder se va a instalar acá en Miraflores, que también va a ser algo similar a lo del Totus, el proyecto. ¿Cómo se está preparando el comercio local, los negocios clásicos de San Felipe, que cada vez van desapareciendo más, para enfrentar una situación de este tipo? O sea, más allá del romanticismo de ver la tienda que por años que atendió a mi abuelito, a mi papá y después a mí, va a desaparecer. Más allá de eso, ¿de qué forma real un comerciante local puede enfrentar una situación así? Lo que pasa es que el comercio ha ido variando y nos quedamos muchas veces con la estructura del negocio, que el señor que cortaba 1,5 metros de tela y lo envolvía con toda una parsimonia, o que vendía una caja de zapatos y lo envolvía de una determinada manera. Eso ha ido cambiando. Ojo, muchas veces decimos, oye, hay menos comercio, por cierto, hay menos comercio local clásico, pero si uno va a la municipalidad, ve cómo aumentan las patentes de emprendedores que ya no están precisamente generando ese negocio clásico, sino que están en otras áreas del emprendimiento que son muy importantes y en donde hay futuros promisorios en la medida que seamos capaces de poder focalizarlo. Por ejemplo, tenemos una experiencia en la Cámara de Comercio sobre la comercialización online. No hay una cantidad inferior de personas que hoy día están vendiendo productos online, que están ofreciendo servicios online aquí en San Felipe. Y nosotros creemos que esa es un área en la cual hay que profundizar, porque si teníamos hace 1 año y medio 20% de los hogares en Aconcagua con internet, hoy día tenemos el 35%, ahí se nos abre una tremenda brecha, digamos, de poder generar negocio. Yo me atrevería a decir que en la medida que nosotros seamos capaces de abrir nuestro horizonte, de salir del mostrador, muchas veces los comerciantes, yo tuve 15 años local a la vereda, como llamamos nosotros, te encierras en el día a día, te encierras en el querer solucionar el problema de mañana del banco, en que a las 3 de la tarde va a venir el vendedor y que tengo que atender el problema de esa señora, y pierdes la perspectiva de lo que está pasando afuera. Eso le pasa a una gran cantidad de comerciantes. Lo que nosotros hemos tratado un poco de mostrar experiencias de otros, porque aquí nadie puede dar receta, para que la gente pueda ir abriendo sus espacios, y en ese evento hemos tenido, yo creo, un acercamiento importante. En nuestra Cámara de Comercio ha ido creciendo poco a poco, en forma muy, digamos, aterrizada, con escasos recursos. Nosotros no somos una Cámara, digamos, fuerte desde el punto de vista económico, pero ha ido creciendo en la medida que nosotros hemos ido pudiendo progresar en ese aspecto. Por ejemplo, en la compra de insumos, en la compra de maquinaria, hemos tenido una serie, digamos, de avances para que los comerciantes vayan, cosa que es re difícil, porque el gremio de los comerciantes es complicado. Tienen, digamos, este mismo training que los encierra, digamos, en una perspectiva. Entonces, hay un tema ahí. Yo pienso que, a ver, sí, yo entiendo tu posición, pero no estoy parcialmente de acuerdo, porque pienso que en este país, lamentablemente, la permisividad que hay a los grandes holdings, digamos, que están, yo pienso, estrangulando, digamos, no sé si necesariamente a los pequeños comerciantes, pero sí yo pienso al país en globo. Yo lo encuentro totalmente improcedente que se funda en este momento Unimark, vamos a decir las marcas, con los supermercados del sur o Beagle. Entonces el poder, digamos, del alimento para los chilenos está en 3 manos, en 3 familias, en 3 poderes, que son Walmart, que está con todo lo que es Econ y Líder. Tenemos la parte de Unimark con el señor Sayé, que es dueño prácticamente de un 25% de los supermercados de Chile,
y tenemos por otro lado al señor Polman, que está con sus Jumbo y sus Easy también ahí, fundamentalmente los Jumbo, vendiendo prácticamente otro 25%. Yo pienso que eso es complejo porque evidentemente la competitividad se pierde. O sea, yo dudo que los precios a lo mejor que ellos mismos conjugan, porque aquí se van a aliar, digamos, para coordinar los precios, eso es obvio. Es complejo para el pequeño comerciante, pienso yo, porque no tiene esa competitividad. Evidentemente el pago que va a hacer de algún producto, si un supermercado X lo va a comprar y lo va a vender más barato por el volumen, es complejo para el comerciante. Pero ese problema ahora, yo pienso que te encuentro razón en que a lo mejor hay que fomentar otro diseño, digamos, la innovación también, innovar, a lo mejor ver las cosas que el supermercado no ofrece, lo que es computación, etcétera, lo que es a lo mejor otro tipo de tecnología, pero evidentemente la permisividad que hay en todos los lugares para que se fomenten supermercados, yo no sé si es la forma de salir adelante como país. Bueno, estamos total y absolutamente de acuerdo aquí. Estamos totalmente y absolutamente de acuerdo. Lo que nosotros hemos dicho es que está creciendo la forma de hacer negocios distintos, precisamente porque hay una concentración y una falta de regulación que no somos nosotros los que la hemos propiciado. Aquí se habla de la economía social de mercado y se le deja todo al mercado. Yo en lo personal creo que eso es un error. Yo creo que el mercado, creemos en la iniciativa privada, pero tiene que haber una regulación como hay en países importantes de Europa. O sea, usted ha viajado más que yo. Pero, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa en Italia? Se pueden poner grandes tiendas, pero fuera de la ciudad. En Italia, ¿cada cuántos habitantes? Tanta cantidad de grandes tiendas. ¿Para qué? Para que el comercio pequeño subsista, porque genera más trabajo. Aquí no pasa eso. O sea, aquí te ponen, todo lo contrario. Aquí te ponen un mall al lado de la señora que vende calzones, delicado. Conversamos con la senadora Pérez. El problema aquí es que la gente está al servicio del modelo y no al revés. No el modelo al servicio de la gente, como debería ser. Yo me acuerdo que en Rancagua se fomentó unos supermercados, un lugar donde había patio de comida a la entrada de la ciudad, pero nadie iba, así que ese lugar quebró y se instalaron en la ciudad. O sea, ahí hubo una permisividad, digamos, al diseño que se había creado anteriormente, que no les funcionó, y entonces ahí se agacha el moño a los grandes holdings y el supermercado entró a la ciudad. Entonces ahí está el problema, o sea, cuando uno cede frente a un modelo prediseñado que no funciona para los comerciantes grandes, digamos, o para los... Yo diría que no funciona solamente para los grandes, porque vemos nivel de desigualdad. Lo que tú decías, claro, en Europa, por ejemplo, el Corte Inglés en España es el único, y hay uno por ciudad, digamos. En Barcelona hay uno, en Madrid hay otro. Reguladito. Pero en cambio acá no, pues. O sea, tú me dices que se va a instalar otra cadena grande de supermercados, pueden haber 3 o 4... Y si entre ellos se permiten y hay un volumen de gente para ellos... Y el descontrol ya no se preocupan del pequeño comerciante. Bueno, ese es un tema que hemos discutido, tema muy complejo. Y que desgraciadamente no hemos sido escuchados por las autoridades. Yo creo que aquí este modelo se asentó de una manera que no era el más apropiado y tenemos las consecuencias. Yo siempre he dicho, cuando se instala un mall no existe más trabajo. Si eso es una cosa... que no es así, porque quiebran un montón de comerciantes pequeños, de pequeños emprendedores, y tienen que buscar otras alternativas, y en eso es lo que estamos. Y con esto de las funciones, ¿qué pasó? El señor Sayé había comprometido hace una semana atrás que no iba a echar a ningún funcionario, ni de Unimar ni de los Bigger, y antes de ayer 150 profesionales, digamos, ingenieros, etcétera, de los supermercados fueron despedidos. O como se dice ahora elegantemente, desvinculados. Esa es la palabra. Claro, que suena más lindo. Más bonito. Oye, ¿y cómo andamos con el comercio callejero aquí en San Felipe? A nosotros siempre nos ha preocupado, y lo hemos conversado con el alcalde, con Jaime Amar muchas veces, el tema del comercio callejero, que de repente se estimula, se hipertrofia, de repente baja, hay de repente análisis estadístico de los carabineros, salen a las calles carabineros por un periodo, después se relaja la mano, y tenemos ese problema de la plaza, digamos que hay como un incremento cada día más de locales que se instalan en ciertos lugares con patente, sin patente, con permiso, sin permiso. ¿Qué pasa en San Felipe con el comercio callejero? Aquí hay que decir las cosas como son. Aquí el 95% del comercio callejero está todo con permiso.
Eso es una mentira que aquí se instala. No, eso no es así porque lo han reconocido los Las mismos mismas autoridades, ediles, los mismos ediles. sí. Están con permiso. Lo que hemos planteado nosotros en varias oportunidades, hasta este rato no hemos escuchado una respuesta muy concreta. Creo que han habido avances, por cierto. Por ejemplo, la municipalidad nos escuchó cuando le dijimos, oiga, saquen la feria de Navidad de la Plaza de Armas, y esta cuestión es impresentable, y pónganla en la mesa. Nos escuchó y hasta el día de hoy le agradecemos a Jaime Amar, y los mismos comerciantes que en algún momento presentaron rechazo, hoy en día están conformes Sí. con la ubicación porque se adaptaron, mejoraron sus servicios. Ahora, en el tema del comercio callejero o ambulante, nosotros tenemos serias aprensiones, no estamos en contra de ello, pero creemos que sí que hay que regularlo, en función, por ejemplo, de una cantidad X de vendedores por cuadra, y no esto que se instalan y que tenemos a veces Y 20, invaden la 25, vereda una cosa completamente, que sí. en veredas de 1,5 metros la gente tiene que salir a la calle para poder cruzar, en fin. Creemos que es un complemento, no estamos en contra, todos tienen derecho a vivir, pero creemos que las condiciones como se ha manejado en San Felipe, sin seguridad, sin ninguna regulación, con condiciones higiénicas deplorables, por ejemplo, para la gente que vende comida, salvo honrosas excepciones. Entonces, en ese aspecto, hemos ofrecido nosotros al municipio, fuimos en algún momento, hicimos una exposición, incluso hemos ofrecido a la Cámara de Comercio para poder capacitar a aquellos, para que sean, por ejemplo, personas que estén con una cierta imagen corporativa de la ciudad. Incluso planteamos la necesidad de uniformarlo, de ponerles credenciales, de mejorar el aspecto urbano desde el punto de vista de ya no sean cajas, sean carritos a lo mejor más modernos. Pero en fin. tuvo buena acogida eso, ¿no? Eso es lo Tuvo más buena importante. acogida, pero no hemos visto los resultados y estamos disponibles. Es más, ofrecimos nosotros como Cámara la capacitación gratuita a los señores que se digamos, catastraran para poder, digamos, generar aquello. Quiero decir que uno de nuestros socios en algún momento hizo un proyecto muy interesante y erradicó todo el comercio y lo instaló en el Persa de calle Merced, que es don Patricio Freire. Creemos nosotros que hoy día eso habría que replicarlo a lo mejor y sacar comerciantes de la terraza de la Plaza de Armas, que nos parece impresentable. Poder A la generar, gran mayoría de los digamos, alguna sanfelipeños. Sí. Ahora, no estamos en contra de lo que ellos venden, pero en las condiciones estéticas que eso tiene ahí, en las condiciones de seguridad, nosotros creemos que no es una contribución a la ciudad, muy por el contrario, es un punto negro como el comercio que, por ejemplo, se instala en la esquina. Le demostramos con fotografías al Consejo Municipal el peligro inminente que se plantea cuando se ponen carros de libros, de verduras en las esquinas, en los lugares donde es más complejo, donde hay más accidentes de tránsito. Se los mostramos, incluso les mostramos las profundidades de campo, los campos de venta que ellos tienen, una situación absoluta y totalmente técnica, pero hasta este momento no hemos tenido resultados. Yo creo que estarán esperando volar la Plaza de Armas como pretenden con los estacionamientos subterráneos y a partir de eso tener más veredas para Claramente ahí va a desaparecer el comercio ambulante No, con el por nuevo favor. proyecto. No, ¿Tú ¿quién crees? dijo? No O sea, creo. me imagino Van a que si, haber veredas más anchas. me imagino que si Van a vamos haber- a hacer veredas más anchas, vamos a Van a- permitir que el comercio van a estar más establecido grandes, a lo mejor. saque Pero sí. sus mesas a las veredas. Pero, oye, no vamos a tener comercio ambulante No, ahí no, mismo. No, es que esto está en un profundo error, estás actuando en forma Sí, muy yo ingenua, porque Está está el viendo proyecto, la maqueta nomás. el La proyecto maqueta no está en los- establece No, locales no, no comerciales. aparecían los comerciantes ambulantes. El proyecto establece locales comerciales en la Plaza de Armas. Eso es- En la Plaza de Armas, Julio, con beneficio Julio, para la empresa. Tú me dices ingenuo, esa información humildemente la proporcioné gracias a que fui a hablar con Claudio Díaz, hicimos una nota en el Observador y publicamos el proyecto que originalmente era. Jaime Mar dijo que había variado, precisamente en la terraza de la Plaza de Armas. Yo no sé si eso irá a ser así, pero si de todas formas se pueden instalar 5 locales en un lugar de esta nueva remodelación, yo no lo encuentro malo, lo encuentro bueno. O sea, entretener a alguien en una esquina lleno de mallas y cuestiones colgando, a tener a alguien bien instalado en un local como Debería haber una corresponde. regulación del plano estético. Cuando uno, como tú decías, uno ve a lo mejor imágenes o cuando tiene la suerte de viajar y uno va a Buenos Aires, ponte tú. Están los lugares donde venden flores, donde venden revistas, libros, son todos de la misma estructura, digamos, son Son todos similares. iguales, bastante bonitos. Cuando uno va a otro país, como me acuerdo en Barcelona, también hay lugares parecidos a los de Argentina. ¿Por qué eso no se puede hacer en Chile? ¿Por qué no hay una
disposición Bueno, legal, digamos, algún pero decreto si se hace, alcaldicio. pues, si se hace, yo voy a Viña del Mar y veo que hay comercio callejero que está bastante más integrado que el nuestro. Yo creo que aquí ha faltado voluntad. Voluntad desde los municipios. Aquí funciona con y me van a perdonar, yo a veces soy muy duro, me critican ahí mis amigos, me dicen soy muy duro. Aquí funciona la lógica del persa, funciona la lógica del desorden, de esta cuestión con los cartones arriba y con un desorden que estéticamente y desde el punto de vista funcional a nosotros no nos parece. Ahora, ustedes saben, no hay para qué, digamos, negarlo, que yo he sido una de las personas que me he opuesto con mayor fuerza quizá al proyecto de los estacionamientos subterráneos, porque claramente en los estacionamientos subterráneos y los que se pretende hacer ahí con este centro comercial en medio de la plaza de armas le quita la concepción. Las plazas de las ciudades con las características que tiene San Felipe son plazas de armas, donde el pueblo se reunía para defender al pueblo. Y lo que estamos haciendo acá es transformando la plaza de armas en un mall con cargo para una empresa, porque alguien me lo graficó de una manera, pero que me encantó en realidad, lo voy a citar. Es como que si tú tuvieras una casa con muchas habitaciones y a un señor viene y le dice, oye, yo quiero poner un local aquí en esta casa. Claro, ponle nomás adelante, pero yo voy a invertir en estantería esto, ponle nomás, yo te devuelvo la plata, todo lo que ganes es para ti. A los 40 años me devolví la estantería, no importa cómo estén. Eso es lo que se pretende hacer con el proyecto de estacionamiento subterráneo. Bueno, aquí estuvo don Jaime Amar hace algunas semanas atrás, la semana antepasada, y bueno, dijo que iba a hacer una presentación, digamos, del proyecto, porque la ciudadanía tiene muchas dudas. Bueno, agradecer a Julio porque ya nuestro director nos ha hecho algunas señas de que el tiempo nos pilló. Yo quiero, antes que terminé un programa, 2 minutos. Yo seguiría, tú eres que eres problemático. No, 1 minuto y medio. Yo quiero aprovechar a nombre del Cuerpo de Bomberos de agradecer a Rodolfo. Rodolfo, cuando fue gobernador, no solamente nos ofreció un amplio apoyo en todas las iniciativas que nosotros desarrollamos, pero una que a mí me pareció tremendamente importante y que traen consigo, en cierta manera, yo en un porcentaje muy importante, el que recibamos camiones aljibe dentro de los próximos meses. Yo quiero decir que ese proyecto estaba olvidado, se había volado, no existía, gracias a las gestiones que hizo en un momento Gaspar Rivas, que nos permitió llegar al intendente y cara a cara mostrarle la situación que tenía San Felipe desde el punto de vista de los camiones aljibe en una reunión muy fructífera con el intendente, que me pareció una persona además sumamente simpática. Me hizo un par de preguntas en una reunión que era de 5 minutos, estuvimos casi 1 hora conversando con él, y posteriormente al día siguiente digamos la posición clara de nuestro gobernador en ese entonces, Rodolfo, que puso todos los equipos técnicos, incluso equipos que ni siquiera tenía, que se los consiguió para que pudiera salir porque el proyecto no había, y esa es, junto con los consejeros regionales y con otra serie de actores que se fueron sumando posteriormente, digamos el resultado que tengamos los camiones aljibes dentro de muy poco. Así que yo quiero escuchar muchas gracias. Bueno, estamos terminando el programa. Agradecer a Julio su presencia. Nos quedaron muchos temas pendientes, por ejemplo el traslado de la compañía desde la plaza a donde está actualmente el aeródromo, que es otro proyecto que yo siempre lo encontré bastante interesante por distintos motivos. Nos estaremos juntando en alguna oportunidad para conversar a lo mejor de ello. Así espero. Recordar que por esas casualidades de la vida vamos a estar con Julio a lo mejor las próximas semanas también en su radio, la radio... No es mía por si acaso. No, pero por favor. donde tú estás... Radio Impacto. Radio Impacto 100.9. Vamos a estar con un programa que se llama o se llamará La Semana, recapitulando los hechos que sucedieron en los últimos 7 días, los días sábados de 11 a 1 de la tarde. Oye, la presentación va a decir Rodolfo, esta dupla que camina por vereda opuesta, sí, bueno, con nosotros dos, pero podemos lograr un consenso. Es una gracia de este programa, digamos que tenemos a lo mejor posiciones distintas, pero llegamos al diálogo, a la conversación siempre fructífera. O sea, gracias Ricardo por tu presencia de todos los viernes. Y gracias nuevamente a Julio por su agenda muy ocupada que siempre tiene y que hizo un tiempo para venir a este programa. Buenas noches y que estén muy pero muy bien.